Vamos a recuperar entonces la serie que venimos hablando de principios financieros. Hemos hablado de exclusividad, hemos hablado de confianza, hemos hablado de honra, hemos hablado de contentamiento, hemos hablado de interdependencia y hoy vamos a hablar de dos principios más, porque si nosotros no somos capaces de poner orden en nuestro mundo financiero, vamos a ser personas con unas cargas terribles. Creo que problemas de dinero son los que muchas veces apartan la fe de Dios, apartan nuestra fe de Dios y la apagan y la oprimen. Pablo dijo a su discípulo Timoteo, y fíjate, quiero que pienses en esto, Pablo era el líder, Timoteo era el discípulo y le está enseñando, le está discipulando, y cuando tú lees la carta de Pablo a Timoteo, él le dice en las dos cartas, todo lo que le dice es discipulado. Le está enseñando la voluntad de Dios, le está enseñando palabra de Dios. Y una de las cosas que le dice es, Timoteo, mira bien esto, todo el que ama el dinero acaba debilitando su fe. Qué importante es que hablemos de dinero en la iglesia. Qué importante es que entendamos el rol que juega el dinero y que aprendamos a manejarlo y que aprendamos a tenerlo en nuestras manos sin que nos dañe la fe. Es tan importante y por eso hablamos de dinero. El dinero, acuérdate, es una de las primeras cosas que dije al comenzar la serie, pero para mí fue algo muy revelacional, y es que el dinero tiene la capacidad de multiplicar lo que tú eres. Lo que tú ya eres se agranda cuando tú tienes más dinero. Y poníamos ejemplos. Si tú eres generoso, si tú eres una persona generosa y consigues más dinero, tu generosidad va a implicar y va a tener un efecto mucho mayor que cuando tenías poco dinero. Sigues siendo generoso, pero ahora el efecto se multiplica. Ahora, si tú eres envidioso, si tú eres tacaño y consigues más dinero, tu envidia y tu tacañería también se agrandan. Porque ya no vas a envidiar las zapatillas Nike del otro, ahora vas a envidiar el coche del otro. Ahora vas a envidiar el chalet, la torre del otro. Entonces, esa es la facultad que tiene el dinero. El dinero tiene un poder innato y es que agranda, multiplica lo que yo soy en mi corazón. Por eso, esto es un asunto del corazón. Hablar de todos estos principios no son métodos, no son fórmulas. El objetivo de esta serie de predicaciones es que nosotros sepamos cómo está nuestro corazón. Porque estoy totalmente convencido de que Dios quiere darte más capacidad financiera de la que tienes hoy en día. Y hoy te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Pero Dios también sabe que si tu corazón está mal y Él te da más, te dañará, te hará mal. Por eso no te lo va a dar hasta que tu corazón esté bien. Se trata del corazón. Dice en Proverbios 4, 20 al 23, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Quién tiene que enseñar a los hijos? ¿Quién? ¿La escuela? ¿El profesor? ¿La ministra de Educación? ¿La ministra de Igualdad? ¿Quién tiene que enseñar a los hijos? El padre y la madre son los que tienen que enseñar a los hijos. Ahora al final de la reunión, en los anuncios que os vamos a dar, hay algo para los padres que os va a ayudar en este sentido. Porque a veces, yo entiendo también que a veces los padres dicen, ¿quién tiene la razón? ¿Tiene la razón la ministra? Cuando dice que si un niño viene a casa y dice, yo soy una niña, le tenemos que hacer caso y le tenemos que vestir con falda y hacerle coletas. ¿O tiene razón la palabra de Dios que dice que Dios creó varón y hembra? Y dijo, júntense el varón con la hembra. Y entiendo que algunos padres puedan tener un poco aturdida su claridad mental porque es un bombardeo constante.
No hay serie, no hay dibujo animado, no hay cómic, no hay nada ya donde eso no lo metan, donde todo eso no esté presente. Y por eso los padres necesitáis ayuda y os la vamos a dar, porque son los hijos. Tú le tienes que decir a tu hijo, padre, mamá, que estás aquí o los que están viendo por internet, hijo mío, mira, te voy a enseñar la palabra de Dios. Lo que dice aquella mamarracha, lo vamos a dejar aparcado, porque eso es lo que tienes que hacer con tu hijo. Decirle, esta es la palabra de Dios, está atento, atento, imagínate. No es decírselo ahí de cualquier manera, es que es de lo más importante que tú tienes que hacer en tu vida es discipular a tus hijos, como Pablo hacía con Timoteo. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Claro, yo tengo que apuntar al corazón de mis hijos, no solo a la conducta externa, como nos compartía Mariana hace unas semanas. ¿Os acordáis? ¿Tomasteis buena nota de eso? A veces nos conformamos con que mi hijo cuando le dan algo diga gracias, pero es como un lorito, ya sabe que tiene que decir gracias, pero su corazón no es agradecido, porque seguramente si fuera agradecido no se olvidaría al minuto siguiente quién le dio ese regalo. O lo compartiría con otros amiguitos porque está agradecido y antes no tenía nada y ahora tiene algo y no lo buscó, no lo pidió, no se lo ganó, sino que se lo regalaron. Y si de verdad está agradecido y en su corazón yo le hago ver todas esas cosas, pues él aprenderá a compartir, a ser, no a dar gracias, a ser agradecido. Es tan importante, ¿verdad?, que apuntemos al corazón. Pero tristemente los padres muchas veces nos conformamos a lo externo. Si mi hijo va bien vestidito, si mi niña tiene sus coletitas en su sitio y sabe dar los buenos días y las gracias y tratar a la gente así como con educación, parece que la educación es todo lo que necesitamos. No. El corazón de tu hijo, ¿dónde está el corazón de tu hijo? Hay niños que vienen a la iglesia, pero están fríos con el Señor. Están absolutamente desconectados de Dios. Yo me fijo algunos de los que salen aquí a danzar por la mañana y algunos están mirando a los focos, están hurgándose la nariz, pero no un momento, están así todo el rato. Quiere decir que están absolutamente desconectados. En casa no se les está enseñando a alabar a Dios. Es que es en casa donde se les tiene que enseñar, no aquí. Aquí lo ponemos en práctica. Aquí venimos y nos juntamos todos con lo que ya en casa hemos cocinado y hemos trabajado. Prestemos atención al corazón de nuestros hijos y que estas predicaciones sirvan de paso para que nuestro corazón no se deje seducir de las propuestas financieras del mundo. Tú sabes que, mira, hace ¿qué te digo yo? 20 años. Cuando yo me compré un coche así, a tocateja, con el dinero en la mano, toma, me vengo a comprar un coche. Tú cuando hacías eso, llegabas al concesionario y el concesionario te decía, mire, este coche vale, vamos a ponerlo en euros para que los jóvenes no se nos despisten con las pesetas, este coche vale 25.000 euros. Muy bien, si te lo pago así en metálico, así todo de una, ¿en cuánto me lo dejas? Y entonces te decían, bueno, pues venga, te lo dejo en 23.000, en 22.000. Ah, muy bien, eso se llamaba pronto pago. Cuando tú ibas con el dinero en la mano, te hacían un descuento. ¿Sabes que ahora es justo al revés? Ahora el coche vale 25.000 y tú le dices, bueno, te lo quiero pagar, que aquí tengo 25.000 euros. Te dicen, no, entonces vale 28. Y tú dices, pero oye, no, es que vale 25.000 si tú te endeudas con nuestra financiera.
y te pagas 4 o 5 años con X intereses, entonces sí te lo dejo a 25.000. Dice, y tú dices, claro, pero es que entonces no vale 25.000. Cuando yo termine de pagar el coche habré pagado los 28.000. O sea que de una o de otra manera te van a cobrar los 28.000. Porque ya lo de endeudarse no está mal visto. Ahora es no solo lo normal, es lo deseable endeudarse. Porque si no, casi que te sale más caro. O sea, se ha instalado toda una dinámica de ver las deudas y de ver el endeudamiento como algo bueno, como algo saludable. Sin embargo, hace unos años era al revés, ¿ves? Se están destruyendo los fundamentos, porque Dios nos enseña en su palabra que no debemos endeudarnos, porque cuando nos endeudamos, dice Proverbios, que yo me hago esclavo del que me prestó el dinero, y mientras le debo el dinero, él es el jefe y yo soy el sirviente, el esclavo. Por eso dice la Biblia, trata de no endeudarte, se destruyen los fundamentos. Y cuando nosotros vemos que todo eso ocurre, necesitamos venir a la palabra de Dios, entender los principios de Dios y empezar a obedecerlos y a practicarlos. Y entonces yo te aseguro que serás una persona financieramente libre. Serás una persona que no va a depender de otros, sino de Dios. Y Dios no falla. Y Dios no oprime. Y Dios no te va a dominar, y Dios no te va a defraudar, y Dios no te va Dios no va a ser injusto contigo. No, todo lo contrario. Si tú confías solamente en Dios, te va a ir bien, porque Dios es bueno, porque Dios es totalmente confiable y no dice ninguna mentira. Entonces, hoy vamos a ver dos principios, y están los dos íntimamente relacionados. Uno es el principio de la propiedad. Propiedad. ¿Qué significa el principio de la propiedad? Bueno, a algunos les va a costar entender esto porque desde pequeños estamos muy acostumbrados a decir mi coche, mi muñeca, mi bicicleta, mi casa, mis papás. Parecemos el muñeco de E.T., ¿no? Mi casa, mi teléfono, estamos ahí, mi casa. Y nos han acostumbrado, o nos hemos acostumbrado, y es la manera en que nos hemos levantado, a que todo es mí. Es mi vida, es mi dinero, es mi trabajo, son mis hijos. Yo hago lo que quiero con lo mío. Y eso está muy bien. Con lo tuyo, tú puedes hacer todo lo que quieras. Por supuesto, faltaría más. Si no, no sería tuyo. Pero es que lo que la palabra de Dios nos enseña es que todo es de Dios. Todo absolutamente. Todo. Y eso incluye todo. Dice Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 12. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Yahweh delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Yahweh, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder. Ahora empieza a relatar todo lo que es de Dios. Tuya es la magnificencia, tuyo el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en Barcelona, y en Colombia, y en Perú, y en Ecuador, y en Paraguay, y en Chile, y en El Salvador, y en Honduras, y en la China, y en África, en toda parte, todo lo que hay en la tierra es de Dios. Ay, la tierrita que tengo allí en mi pueblo, donde nacieron, eso es de Dios. Ay, el hijo que me ha nacido aquí en mi juventud, es de Dios. Y ese iPhone que me han regalado es de Dios. Y los zapatos que estoy estrenando, es de Dios. Todo lo que hay en el cielo, David lo tenía muy claro. El rey David lo tenía clarísimo. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo es, oh Yahweh, el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo.
En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, aún lo que llega a nuestras manos ha venido de Dios. Pero lo interesante es que tú tienes que entender que tú te compras esta botella de agua y pagas esta botella de agua y sigue siendo de Dios, pero está en tus manos. En la segunda parte de la predicación vamos a entender esto mejor. Aunque tú lo hayas pagado, aunque en el registro de la propiedad ponga, esto es de Pepito Pérez, con DNI tal y cual, y aunque vayas a tráfico y pone, este coche con matrícula tal es de Juanito Pérez, ¿sí? Todo lo que tú quieras, esos son registros de hombres, pero el registro de la palabra dice que todo es de Dios. Todo es de Dios. Y en verdad, eso es una gran ventaja para nosotros. En verdad, eso es un alivio para nosotros. Dice Ageo 2:8, dice Dios a través del profeta, mía es la plata. Ay, esos pendientitos de Tous que están allí en el cajón. Mío es el oro. Ay, ese anillo de bodas, todo. Las joyas. Todo lo valioso. Dice, mía es la plata, mío es el oro. Dice Yahweh de los ejércitos. Eso quiere decir entonces que si Dios es el dueño, Dios tiene la última palabra sobre todas las cosas. Él decide, y lo hemos leído en el primer libro de Crónicas, Él decide a quién le da poder y fuerza, a quién le hace más grande, a quién le da más o menos. Porque como Él es el dueño, Él decide en qué manos lo pone. Job lo tenía también muy claro. Desnudo salí, dice en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahweh dio, Yahweh quitó, bendito sea el nombre de Yahweh. Ese es Dios. Lo vemos en la parábola de los talentos en Mateo 25. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 o 2, a otro le dio 1. ¿Y eso por qué? Pues porque Él es el dueño y Él decide cómo lo reparte, Él decide a quién le da más. Si Dios es el dueño, yo voy a sufrir menos. Por ejemplo, imagínate que tú trabajas en una fábrica. ¿Cuántos hay aquí que trabajen en una fábrica? Sí, bueno, hay algunos por aquí. Muy bien. Mañana vas a trabajar y de repente hay una máquina que vale 1.000.000 de euros, una super máquina allí que hace unas cosas impresionantes. ¡Pum! Se le funden los plomos y se estropea. Como no es tuya, tú te vas a casa y tú duermes tranquilo, ¿sí o no? Ahora, el jefe está preocupado. El jefe está llamando al seguro, el jefe está cotizando una máquina nueva, el jefe está que no duerme esa noche, porque él es el dueño. Pero tú no eres el dueño. Y como no eres el dueño, tú te vas a casa y dices, bueno, ya cuando lo arreglen me dirán que vuelva a trabajar, de momento tengo días libres. O sea, qué guay. Sí, tú vas a comprar al panadero de ahí de tu barrio y un día de repente ves que, qué sé yo, que le han entrado a robar por la noche y ese día no puede vender pan. Y tú dices, hombre, qué faena. Pero tú duermes tranquilo, porque no son tus cosas. No es tuyo lo que han robado, no es tuyo lo que se ha estropeado. Como no es tuyo, sufres menos. De verdad que si tú entiendes hoy que todo lo que pasa por tus manos, todo lo que dice el registro de la propiedad, todo lo que el mundo dice que es tuyo, el registro civil, tus hijos, el registro de la propiedad, la DGT, tus vehículos, tus acciones en el banco, si tú entiendes que todo es de Dios, tú vas a sufrir menos. Cuando se mengüe o cuando se crezca, tú vas a sufrir menos. ¿Por qué? Porque voy a tener menos codicia. Yo sé que lo que pasa por mis manos, aunque esté en mis manos, aunque hay un papel que dice esto es de Carlos Villanueva, Rabadán, DNI tal y tal, en el fondo de mi corazón yo sé que sigue siendo de Dios. No es mío. Es decir, no puedo hacer lo que yo quiera. Es de Dios. Él es el que tiene la última palabra. La ventaja o las ventajas de poner mi confianza en Dios y no en lo que tengo acumulado son muchas.
hemos oído decir a Jesús que los que confían en las riquezas tienen muy difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Lo habéis leído alguna vez? ¿Sí? Algunos, cuando escuchan eso, les pasa como a los discípulos de Jesús. Bueno, ¿y entonces quién puede entrar en el reino de los cielos? Porque lo normal en este mundo es confiar en lo que tengo guardado ahí en el banco o debajo del colchón, en el ladrillo ese que se saca de... Lo normal es confiar en eso. Por eso los discípulos, cuando oyeron a Jesús que decía que difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, ¿cómo puede ser, Señor? Y dijo, bueno, voy a aclararlo. Dijo, los que confían en las riquezas. Pero, claro, normalmente todos nosotros, no hace falta que tengamos 1 millón de euros en el banco, nuestra inclinación es a confiar en el poquito que tenemos ahí o en el muchito que tenemos ahí. Esa es nuestra inclinación. Dice el Salmo 34, del 8 al 10, gustad y ved que Dios es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Yahweh, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Alguno podría decir amén a esto. Nada falta a los que le temen. Me gustó mucho que este verano, cuando estábamos en el redil, en uno de los temas, Mari Carmen dijo, yo últimamente cuando voy a predicar el Evangelio, le pido a Dios que me dé más temor de Dios. Porque a los que temen a Dios, nada les va a faltar. Y cuando Dios dice nada, está refiriéndose a espíritu, alma y cuerpo, está refiriéndose a nuestra vida integralmente, a todo. Nada nos va a faltar. Dice el 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Si puedes subrayar eso en tu Biblia, por favor, subráyalo. Llévatelo grabado en tu corazón. Los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. Esto es una palabra que Dios ha dicho. Esto es palabra que ha salido de la boca de Dios. Por lo tanto, Dios se va a encargar de cumplirla. Y da igual dónde vivan sus hijos. Si en un país pobre, si en un país rico, si en el tercer mundo, si en el primer mundo, si tú eres de aquí, si eres de fuera, si tienes papeles, si no tienes papeles. Es que no importa. Dice, los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Me contaban un testimonio en Sevilla que querían alquilar un piso y ahora sabes que para alquilar un piso todo tiene que ir una documentación y el dueño lo manda al seguro y si el seguro dice sí es sí, si el seguro dice no es no. Y esta familia no podía cumplir con los requisitos porque tenía una sola nómina y era muy baja y no cumplían y el seguro siempre rechazaba, no, y habían visto varios pisos. Vieron uno y les gustó y era el ideal para ellos. Amplio, varias habitaciones, 2 baños, armarios en todas las habitaciones, garaje, era una familia numerosa. Y entonces dice que mandaron los papeles, la documentación, y de repente pasa 1 día, 2 días y no les contestan. Y, oye, ¿qué pasa? Bueno, es que está caído el sistema informático y el seguro no nos contesta. Bueno, pues ¿y qué hacemos? No, pues esperemos 1 día más, esperan 1 día más, llaman al otro día. Oye, no, que el sistema informático no puede hacer el trabajo. Y entonces dice la chica de la inmobiliaria, lo voy a hacer yo manualmente, los cálculos, que debería hacer un software, ¿no? Entonces la chica de la inmobiliaria se pone a hacer sus números y entonces dice, bueno, vengan esta tarde y lo hablamos. Y cuando llegan allí, dice, mira, yo no sé, yo me he liado, yo no he podido hacer los cálculos, pero ¿sabes qué? Yo os lo voy a dar a vosotros el alquiler. Y la familia entró a vivir ahí. Y era imposible. Pero es que a los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien. Es mejor confiar en Dios que en lo que tengas acumulado. Dios hace milagros financieros también. Pero el mayor milagro es que nuestro corazón sea libre. Es que nuestro corazón deje de estar enfocado en el dinero y esté enfocado en Dios.
Y eso nos va a dar una libertad, un descanso, una autonomía real, absolutamente. Sin embargo, también nos dice la palabra de Dios que los que no confían en Dios, sino que confían en lo que tienen, les ocurre algo bien curioso. Dice en Eclesiastés 6:2, el hombre, dice, está hablando el sabio, y dice, he visto algo, y es el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Escucha esto, porque está hablando de personas no creyentes. Y también se le atribuye que Dios es el que les da cosas. Tú no puedes olvidar esto, que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la fortuna que tiene Zuckerberg y que tiene Elon Musk y que tiene la familia Rockefeller. Dios es el dueño de la riqueza que ellos tienen. Y no me preguntes por qué. Dios escogió darles a ellos riquezas y bienes. Y dice, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Tienen todos los caprichos que quieren. Quieren un Rolls Royce, se lo compran. Quieren una casa en no sé dónde, quieren una isla artificial, se la fabrican. Quieren un avión privado, lo tienen. Tienen todo lo que su alma desea. Pero mira lo que dice, pero Dios no les da la facultad de disfrutar de ello. Y uno ve las redes sociales y dice, sí disfrutan. No, eso son las redes sociales. No te fíes. No te fíes de las redes sociales. En su corazón, ellos no están disfrutando plenamente. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no es el centro de tu vida, es imposible que cualquier logro, que cualquier meta, que cualquier actividad, que cualquier cosa que tú tengas te dé un disfrute completo. Es imposible absolutamente. El hombre fue diseñado y creado para darle gloria a Dios. Y cuando el hombre con lo que tiene solo se da gloria a sí mismo, no es feliz. Olvídate de lo que digan las revistas y lo que digan las redes sociales. Olvídate. No es verdad, no te dejes engañar por la falsa y hueca felicidad de los ricos, que tienen de todo y no se privan de nada, pero si la Biblia dice que Dios no les da la facultad de disfrutar de ello, es que no la tienen. Amén. ¿Cómo nos cuesta, Ah, no, pero yo quiero el coche de Ronaldo y la mansión de Messi, porque se les ve muy felices. Se les ve muy felices. Pero Dios dice que la facultad de disfrutar te la da Él. Solamente Él, no la cantidad, no la marca del coche, no el bogavante. Hay gente que es súper feliz y disfruta de una arepita. Y otro que tiene un bogavante así que vale 3.000 euros ese cubierto y no lo disfruta plenamente porque Dios no es el centro y el propósito de su vida. Es así de sencillo y así de contundente. No nos dejemos deslumbrar por el brillo de este mundo, por favor. Todo entonces, todo lo que pasa por tu vida es de Dios. Tu cuerpo, tu cónyuge, tus padres, tus hijos, tu familia, tu tiempo, posesiones materiales, todo absolutamente, ese patinete eléctrico que tienes ahí, la bicicleta colgada oxidándose en la terraza, todo es de Dios, la ropa, las joyas, la tecnología, la herencia, todo es de Dios, todo es de Dios, absolutamente todo. Dios es el dueño de tu dinero. Esto parece una contradicción, ¿no? Porque si es tu dinero, ¿cómo que Dios es el dueño? Bueno, es tu dinero porque está en tus manos. Dios ha querido ponerlo en tus manos. Quizá es una herencia que has recibido, quizá es el fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo, quizá es ahorros, no sé, le tocó la lotería, te encontraste un billete en el suelo. Todo lo que está en tus manos es de Dios. Todo es de Dios. No solo el diezmo. Algunos creen que solo el diezmo es de Dios. No, todo es de Dios. Absolutamente todo. En el curso de finanzas que hacemos, que por cierto comenzaremos uno nuevo ahora comenzando el año, pues una de las cosas que hacemos es un acto de fe, donde hacemos un acto de transferencia de la posesión de nuestros bienes. Y cada alumno firma un documento para sí mismo, para tenerlo muy presente en su vida, donde pone en este día
yo transfiero todas mis propiedades a Dios. Y entonces pone ahí todas sus propiedades. El anillo de mi abuelita que me regaló, la cadena que cuando hice la comunión, la ropa, el coche, la tal, todo. Y entonces uno como que cuando uno ora y está haciendo eso, en el fondo es un simple acto de fe. Eso no te va a quitar las cosas de tus manos, pero sí de tu corazón. Y lo vas a poner en el lugar que tiene que estar, que es sabiendo que Dios es el dueño. Dios es absolutamente el dueño de todo. Y cuando tú entiendes esto, entonces el segundo principio que vamos a ver, que es el principio de la mayordomía o también llamado de la administración, pues te va a quedar mucho más claro para que lo puedas vivir. Claro, si hay dinero en tus manos, hay posesiones en tus manos, pero Dios es el dueño, entonces ¿tú qué eres? Tú eres el administrador, eres el mayordomo de las cosas de Dios, el administrador de las cosas de Dios. Y vemos este rol, estos dos roles desde el principio de la creación. Dios crea todas las cosas en 6 días. No te creas la teoría del Big Bang. Es una teoría, por cierto, ¿eh? Aunque ya hoy en día, como se quieren destruir los fundamentos, lo que es teoría ya se da como verdad absoluta. Bueno, los que creen en el Big Bang dicen, bueno, lo tuyo también es una teoría. Lo de la Biblia es una teoría. Bueno, a sus ojos es una teoría, pero en todo caso estamos empatados. ¿Por qué tu teoría es mejor que la mía? No vamos a entrar en apologética en este momento, pero vemos desde el comienzo de la creación, Dios crea todo, Dios es el dueño de todo, Dios se queda satisfecho y cuando crea a Adán y a Eva les dice, la tierra es para que la administréis vosotros, llenadla, sojuzgadla, eso lo encuentras en Génesis 1 y Génesis 2, multiplicaos, sojuzgad la tierra, señoread sobre todas las cosas. ¿Quién es el culpable del cambio climático? El ser humano. ¿Quién es el culpable de la deforestación de los bosques? El ser humano. ¿Quién es el culpable de los desequilibrios entre naciones? Pues el ser humano. ¿Por qué le atribuimos a Dios cosas que son solamente responsabilidad del ser humano? Porque Dios nos entregó la administración de este planeta. Y lo hemos hecho fatal, ¿verdad? Pero fatal, rematada. No, creo que no se puede hacer peor. Creo que si lo dejáramos en manos de los niños lo harían mejor. ¿Qué hace un mayordomo? Bueno, hace tiempo vi una película que me gustó mucho. Se llamaba Lo que queda del día, de Anthony Hopkins y Emma Thompson. Os la recomiendo que la veáis. Describe cómo es la vida de un mayordomo en los años 50 en Inglaterra, un hombre que decide aceptar un trabajo que sabe que le obliga a renunciar a todos sus sueños personales, incluido el de casarse. Y tiene la oportunidad de tener un romance con una mujer, pero en un momento dado él se autolimita porque dice, si yo me caso, si yo empiezo una relación con esta mujer, yo no puedo cumplir mi contrato de mayordomo con este señor inglés al que yo me he comprometido a velar y a cuidar toda su hacienda y todos sus negocios. Y este hombre, como te puedes imaginar, pues vive en una mansión impresionante y tiene disponible el acceso a todas las estancias. Es más, el señor casi no pasa tiempo allí. El dueño de todas las cosas casi no vive por allí. Allí va en cortos periodos de tiempo al cabo del año. El mayordomo puede disfrutar de los jardines, de las caballerizas, de la cocina mejor dotada de alimentos de exquisita calidad. Puede disfrutar de todo, baño de agua caliente, los mejores, pero sabe que todo eso no es suyo. Lo disfruta, lo maneja, lo administra, lo gestiona, pero nada de eso es suyo. Pero todo lo disfruta, todo lo tiene a su mano. Pero sabe que no es suyo, que es de su Señor y que le tiene que rendir cuentas a su Señor. Entonces, el mayordomo no discute lo que hace su Señor. El Señor es el dueño, entonces Él manda, Él dice lo que se tiene que hacer o como mínimo dice cuáles son los objetivos.
eh, no gasta en lo que le apetece, sino en aquello que beneficia a su Señor. Quiero que vayas tomando nota porque estas son cosas que tú y yo tenemos que hacer si entendemos que Dios es el dueño y nosotros somos mayordomos. Llega a final de mes, te pagan tu nómina, te pagan ahí horas extras, lo que sea, y tú recibes X dinero, tienes un negocio que te produce una renta, tienes propiedades que te producen una renta, sea lo que sea que entra en tus manos, tú tienes que decir, bueno, si yo tengo que administrar esto, pero el dueño es Dios, ¿qué quiere Dios que yo haga con esto? Ah, me lo voy a gastar como a mí me apetezca. No, un momento, es de Dios. ¿Cuáles son los intereses de Dios? ¿Cuáles son las metas de tu jefe? ¿En qué está pensando tu jefe cuando él ha puesto ese dinero en tus manos? Ah, que no es mío. No, no es tuyo. Es que yo me lo he ganado. Yo voy a trabajar todos los días, madrugo, paso frío, cojo el metro. ¿Y qué? Sigue siendo de Dios. Dios lo ha puesto en tus manos. ¿Qué tengo que hacer con esto que Dios ha puesto en mis manos? Sería bueno que tú le preguntes a Dios cada mes, ¿cómo me gasto este dinero, Señor? ¿Cómo quieres que gaste tu dinero? Si yo me voy un fin de semana y le digo a Luis y a todo el equipo de mantenimiento, digo, bueno Luis, me voy a ir, entonces esta semana hay que reformar los baños, por ejemplo. Muy bien, y yo le dejo un dinero para que compren materiales, para que compren pintura, para que lo tengan todo listo. Y si yo vengo a la semana siguiente y en vez de reformar el baño, han reformado el patio y han puesto un suelo nuevo allí, entonces, ¿lo habrán hecho bien o no? Mira, quizá llegaron al almacén de materiales y vieron que había un suelo de oferta precioso para que ya no se nos levante la pintura esa gris. Y entonces dijeron, wow, este suelo costaba 2.000 euros y está en oferta por 500 euros. Compremos todo ese suelo y reformamos el patio porque es una oportunidad excelente. ¿Harían bien o no? No, no lo harían bien. Porque el dueño dijo, ese dinero es para los baños. Pero si era una oferta, Carlos, ¿y qué más da? ¿Cuál era el deseo del dueño? No el tuyo. No tus buenas ideas. No las oportunidades que el mundo te da. Es que es más serio de lo que parece. Ser mayordomo implica estar muy atento a la voluntad del Señor. No es tener buenas ideas. No es ser, uy, yo sé mucho de números, yo sé de finanzas, yo intereses y cálculos y yo hago y deshago. En un momento, párate. ¿Cuál es la voluntad de tu Señor? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ay, y siempre hemos aplicado esto a nuestra vida, ¿verdad? Y hemos dicho, bueno, algunos me preguntan, ¿me puedo tatuar? ¿Tatuarse es pecado? Y contestamos, bueno, todo me es lícito, no todo me conviene. Tú verás cuál es la motivación de tu corazón. Sí, podemos encontrar algún versículo en el Antiguo Testamento que nos habla de no hacerse rasguños ni marcas en la piel, porque todo eso tenía que ver con esclavos, tenía que ver con idolatría, incluso con ocultismo. No, pero yo no lo hago por eso, yo me quiero tatuar aquí Messi. Yo me quiero tatuar aquí Shakira, porque es mi cantante favorita. Y el nombre de mi abuelita, es que la amo tanto que es mi abuelita. Y la abuelita se llama Rosalía. Entonces uno como que, sí, y todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y lo hemos aplicado en nuestras vidas, pero ¿qué tal si lo aplicamos al reino de Dios? No todo edifica el reino de Dios. No todo edifica el reino de Dios. Pastor, ¿y me puedo poner un piercing aquí? Yo que soy chico, de esto que se hago la ceja aquí 3 rayas y me pongo ahí y tal. Y bueno, ¿y a quién quieres imitar? Y aplicamos eso a nuestra vida. Y está bien, mira, ponte lo que quieras. Yo te voy a dejar entrar en la iglesia. Mientras no tengas mal gusto.
Pero ¿qué tal si lo aplicamos al reino de los cielos? No todo edifica el reino de Dios. Y mi manera de gastar el dinero, mi manera de usar el dinero, tiene que ser que edifique el reino de Dios, que tenga en cuenta los intereses de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, el corazón de Dios. Por supuesto que sí. Todo lo que yo hago con el dinero habla de quién es mi Señor. ¿A quién estoy yo sirviendo? ¿A mis propios deseos o a los deseos de Dios? Cada decisión económica debe de considerar los intereses de Dios. Trabajar un fin de semana o no trabajar, comprar más caro porque no tengo el carácter para esperar y ver si puedo conseguirlo mejor, vivir caprichosamente, endeudarme, vivir en una casa más grande de lo que puedo pagar, tener un coche más grande de lo que puedo pagar, si diezmo, si no diezmo, si ofrendo, si no ofrendo, si salgo por avalista de alguien, ¿Cómo estoy usando el dinero? Habla de si yo estoy sirviendo a los intereses de Dios o no. Ahora, Pablo nos dice en la carta a los Corintios, una vez más, es parte del discipulado, que nosotros aprendamos a usar el dinero correctamente, dice en 1 Corintios 4, del 1 al 2, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y aquí da una pauta que sirve para todo. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El administrador, el mayordomo de Dios, tiene que ser una persona fiel. ¿Fiel a quién? Pues a su Señor, evidentemente. Y esa es la idea principal de este principio, que yo tengo que ser fiel a los intereses de mi Señor, de mi Dios. Es decir, que yo velo por los intereses de Dios antes que por los míos propios. No voy a malgastar el dinero. Vivo para que la reputación de mi Señor sea buena. Por eso es tan importante el testimonio de vida que tenemos cada uno de nosotros. Si yo soy una persona que no pago mis deudas, ¿qué testimonio estoy dando yo? Prefiero que no digas que eres cristiano. Porque si eres cristiano y no pagas tus deudas, estás hablando mal de Cristo. Si estás casado y eres adúltero, estás hablando mal de Cristo. Y eso lo entendemos fácil, pero a veces no entendemos que si yo estoy administrando mal el dinero, estoy hablando mal de Cristo. Si yo tengo una mentalidad escasa, tacaña, egoísta, avariciosa, codiciosa, yo estoy hablando mal de Cristo. Lucas 16 nos enseña de esto muy claramente. Y aquí es Jesús directamente hablando, versículo 10 al 12. Lucas 16, del 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y esta es una norma de Dios. Esto es una verdad. No la puedes discutir. Tú no me puedes no pretendas argumentar algo en contra de lo que Jesucristo está diciendo aquí, porque vas a quedar mal. Dios dice que la persona que aprende a ser fiel en los detalles, en lo poco, cuando gana 600 euros y es fiel y da su diezmo y mira cómo gasta el resto y procura ayudar a otros, y cuando es fiel en lo poco, Dios dice a esa persona, sé que va a ser fiel cuando tenga más. Pero el que es infiel cuando tiene poco, también va a ser infiel cuando tenga más. Esa es la matemática de Dios. La comprendas o no la comprendas, Dios sabe que tu nivel de fidelidad en las pequeñas cosas se traslada a las grandes cosas. Pero también dice, el que en las riquezas injustas no fue fiel, ¿quién le confiará las riquezas verdaderas? Y aquí es muy claro, las riquezas injustas son las riquezas materiales.
Porque honestamente, en esta vida, ¿qué riquezas justas hay en cuanto a lo material? Y entendemos que se refiere a las cosas materiales. Y entonces Dios dice, mira, si hay alguien que no es fiel en el manejo de lo material, ¿cómo le voy a dar lo espiritual? ¿Cómo le voy a dar lo verdadero? Sí, hay gente que dice, yo quiero servir a Dios. Entonces nosotros le decimos, lo primero que tienes que hacer, sal de deudas. Sal de deudas. Porque si no eres fiel en lo material, ¿cómo te va a dar Dios la unción para lo espiritual? Ay, es que yo quiero tener el don de profecía. Muy bien, paga tus deudas. Y aprende a vivir sin endeudarte. Es que yo quiero predicar. Es que yo quiero, muy bien. Aprende a manejar lo material, porque Dios dice, ¿cómo te voy a confiar lo verdadero, lo de más valor, lo que es más delicado, si tú con lo económico no marchas bien? Esa es la matemática de Dios, ¿eh? No la puedes ignorar. Entonces, si tú quieres tener más riqueza espiritual, tú tienes que aprender a ser fiel con lo material. Y dice el versículo 12, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Me he encontrado muchas veces con gente que dice, es que yo quiero tener mi propio negocio, yo quiero ser mi jefe y trabajar para mí. Muy bien, ¿cómo lo estás haciendo hoy en día en la empresa en la que trabajas? Para el jefe o la jefa para quien trabajas. ¿Estás respetando sus decisiones? ¿Eres puntual en llegar al trabajo? ¿Cuidas los materiales? ¿Despilfarras? ¿Te llevas cosas sin permiso? ¿Estás haciendo tu trabajo al 200% de calidad? ¿O eres un rácano miserable que le robas a tu jefe? Porque ¿cómo te va a dar Dios lo propio? Si Dios te da tu empresa, vas a tener una cueva de ladrones allí metida que te van a sacar hasta los ojos. Porque tú sembraste eso. Esto es muy serio. Y estas son 3 normas de la fidelidad que Dios las tiene muy claras. Fiel en lo poco, fiel en lo material y fiel en lo ajeno. En lo ajeno. De manera que si quieres ser una persona más fiel, un hijo de Dios más fiel, céntrate en mejorar esas 3 cosas. Sé fiel en lo poquito. No, es que yo ahora gano tan poco que para qué voy a diezmar. Pues mira, a veces encontramos ahí en el alfolí sobrecitos de niños que apenas se distingue cuál es el nombre y hay 60 céntimos. A mí me da alegría ver eso. Porque digo, qué guay, le habrán dado una paguita, le habrán dado algo y pum, y echó su diezmo ahí. Pues genial, gloria a Dios, están aprendiendo a ser fieles en lo muy poco. Y Dios sabe que cuando alguien es fiel en lo poco, le puede dar más, porque va a seguir siendo fiel. Fiel en lo material, porque si tú anhelas las cosas espirituales, Dios te va a pasar por ese filtro primero. Sé fiel en lo material, en lo que tienes a mano, en lo que palpas, cuentas y tocas cada día. Y Dios te va a conceder lo espiritual. Y fiel en lo ajeno, para que Dios te dé lo propio. Sé fiel en las cosas que no te pertenecen a ti, la empresa donde trabajas, el autobús, el metro, las cosas de la iglesia. Yo a veces me encuentro chicles pegados debajo de las sillas. Y yo digo, el que ha hecho eso seguramente no entiende que esta es su casa. Porque yo en mi casa nunca me encuentro un chicle debajo de la mesa, ni debajo de la silla, nunca. Porque vamos, sería para darle de bofetadas a los niños en la casa, ¿no? Yo me acuerdo que una vez era niño y estaba peleando con uno de mis hermanos. Y de la rabia que tenía, yo insulté a mi hermano diciéndole, hijo de... No lo termino de decir. Y cuando mi hermano me oyó, se echó a reír y dice, pero tú eres tonto. Estás insultando a mamá. Y yo... Bueno, así algunos no son fieles en lo ajeno y quieren tener lo propio y Dios no lo puede hacer así. Ahora, algo que me terminó de ayudar en este principio de la mayordomía es que si yo quiero ser
fiel a Dios, entonces yo tengo que conocer con precisión cuáles son los deseos de mi Señor. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, el que quiere ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar a todo. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Les está diciendo, mira, Pedro, tú tienes barcas, el otro, tú tenías una empresa, el otro, tú tenías este trabajo. Tú tienes que estar dispuesto a que todo lo que tienes, ponerlo al servicio del reino de los cielos. Si Dios te pide que lo sacrifiques, lo sacrificas. Si Dios te pide, métete ahí, aumenta eso porque el deseo de mi Señor. Y esto lo vemos muy claro precisamente en la parábola de los talentos. ¿Recordáis que hubo uno que recibió un solo talento? ¿Y qué hizo? Dice que tuvo miedo y lo escondió. El talento era una moneda, era una medida de dinero. Vamos a hablar en términos que podamos entender todos. Era dinero. Su jefe le dio dinero. A uno le dio 5.000 euros, a otro 2.000 euros, a otro 1.000 euros. Y dijo, bueno, me voy a hacer un viaje, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y es exactamente la ilustración de nuestras vidas con Dios. Vino Jesús, Jesús nos salva, Él se va y dice, yo volveré, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos. La razón de ser de la iglesia es hacer discípulos. Todo lo que nosotros hagamos en la iglesia siempre tiene que estar orientado a edificar el reino de Dios. No tiene que ser entretenimiento por entretenimiento, no tiene que ser amistad por amistad, no tiene que ser sociabilizar. No, todo eso se produce porque es parte de nuestra idiosincrasia, pero tiene que ser con un objetivo y hacer discípulos. ¿Cómo lo hacemos, Señor? Hacemos descubriendo la verdad, salimos a la calle, hacemos en internet lo que haga falta, por aquí, por allá, hablamos con el vecino, hacemos cursos, hacemos esto. Todo tiene que ser con el enfoque de nuestro Señor, ir y hacer discípulos. No hay otra. No podemos salirnos de ahí. Bien, este tipo recibe un talento, recibe sus 1.000 euros y entonces tiene miedo y lo esconde. No hace lo que su Señor le dijo que tenía que hacer, que era negociar, invertirlo y conseguir un rendimiento de esos 1.000 euros al 10, al 20, al 100%, a lo que fuera, pero hacer algo productivo. Entonces, vuelve el Señor y nos dice en Mateo 25, 24, dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, pero aquí lo tienes, tuyo es. Y le dijo su señor, siervo infiel, siervo malo, siervo negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? O sea, él sabía, pero en verdad no sabía. O sea, una cosa es tener conocimiento, y aquí muchos tenemos conocimiento de la palabra de Dios, la hemos oído, la hemos leído, pero no está aquí. No lo sabemos aquí, lo sabemos solamente aquí. Y como lo sabemos solamente aquí, no produce todo el efecto que se necesita. Y entonces le dice, si tú sabías que yo exigía tanto, ¿por qué entonces escondiste el talento? O sea, es incongruente lo que estaba diciendo ese siervo. Si yo sé que tú eres exigente, yo no escondo el talento, yo me busco la vida, yo hago algo, pero ese talento tiene que producir más, porque si no va a venir el dueño y me va a crujir. Y es lo que le está diciendo el dueño, si tú sabías que yo soy exigente y no has hecho lo que yo quería, entonces quiere decir que en verdad tú no sabías. En verdad tú no creías mis palabras. En verdad tú no estabas dispuesto a tomarte en serio cuáles eran las condiciones que yo estaba poniendo. Entonces dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero este fue un mal siervo, fue un mal mayordomo, fue un mal administrador. Porque se acomodó,
Dijo, bueno, si el Señor me ha dado 1000, le devuelvo 1000 y eso es todo, ¿no? Mira, ni los bancos hacen eso aquí, ¿verdad? Ni los bancos hacen eso. Dios espera que lo que Él pone en tu mano produzca para el reino de los cielos. Produzca para sus intereses. Y Dios quiere que entiendas que todo lo que pasa por tus manos es para suplir tus necesidades y es para que edifiques el reino de los cielos. Que si tú tienes un mejor coche, porque te lo puedes comprar, gloria a Dios, pero escucha, que ese coche sea para edificar el reino de Dios, no solamente para llevarte allí a Masella. Si tú tienes una mejor casa, porque Dios ha puesto mucho en tus manos, gloria a Dios, pero que esa mejor casa sea un lugar para ayudar a hospedar a otros cuando sea necesario. Si tienes lo que tengas, gloria a Dios. Si es que Dios no tiene problema en darte más. Si tú eres fiel, Dios no tiene problema en darte más. Si tú estás bien enfocado en el reino de Dios, Dios no tiene problema en darte más. Pero yo creo que muchas veces Dios no nos da más porque lo único que hay en nuestro corazón es nuestros intereses. Y por eso Dios no nos da más. Por eso Dios quizá no te ha dado el negocio todavía. Por eso Dios quizá no has podido tener un aumento de sueldo. Porque Dios ha comprobado que no estás enfocado en sus intereses. Estás enfocado en tú querer vivir mejor solamente. Mira, yo recuerdo tan claramente, cada vez que yo he estrenado un coche, y por la gracia de Dios he estrenado muchos, he estrenado coches. Yo siempre le digo a Dios, cuando pongo las manos y me siento por primera vez en el coche, digo, Señor, este coche es para tu reino. Este coche es para lo que haga falta, Señor. Para todo. Yo he tenido coches donde he hecho la mudanza entera de una casa para ayudar a la iglesia a no tener que hacer un desembolso mayor. Porque estoy pensando en el reino de los cielos. Hemos tenido coche para llevar a gente al redil, para llevar a niños, para traer, para lo que haga falta. Porque yo cuando me sentaba en el volante decía, Señor, este es tu coche y es para tu reino. Sé que de lunes a domingo me va a llevar y me va a traer y va a suplir una necesidad en mi vida y en mi familia, pero es tu coche y es para tu reino, para lo que tú quieras. Y entonces Dios no tiene problema en añadir bendición, en dar más, no tiene ningún problema. ¿Conoces el corazón de Dios? Si no lo conoces, es difícil que seas un buen mayordomo. Quizá no tengas deudas, quizá estás como financieramente holgado, pero no estás siendo fiel. Porque si no vives para los intereses de tu Señor, es imposible que seas fiel a tu Señor. Estás siendo fiel, pues no sé, a un estilo de vida, a una cultura quizá, pero no a tu Señor. Para ser un mayordomo fiel, tú necesitas entender el corazón de Dios. Necesitas saber cómo ama Dios a los que no le conocen. Cómo le preocupa, le duele y le urge a Dios que prediquemos su palabra a tiempo y a destiempo. Si no conocemos cómo opera la misericordia de Dios, perderé oportunidades de ser misericordioso con otros usando mi dinero o el dinero que Dios pone en nuestras manos. Si no entiendo cómo ama Dios a todas las naciones de la tierra, decía Natalia, nosotros no somos responsables de que vengan los de China aquí para oír la palabra de Dios, pero ¿y qué tal si Dios nos manda a ir a China? Entonces ya es otra cosa. Pero ir a China resulta que hay que pagar un avión, hay que alquilar allí una casa, hacer documentos, qué sé yo. Eso implica dinero. Pero si yo no conozco el corazón de Dios, voy a estar pensando aquí, ahora, yo, conmigo mismo, con mi sombra, con mi ego, con mis caprichos, con mi yo, y me voy a empachar de mi yo.
Si no conozco el corazón de Dios, es imposible que sea un buen mayordomo. Por eso vamos a orar y vamos a hacer un pequeño examen, si quieres, análisis, meditación, reflexión. ¿Qué conocemos nosotros del corazón de Dios? ¿Cuánto lo conocemos? ¿Estamos siendo fieles con lo que Dios nos ha dado, con los dones que Dios ha puesto en nosotros? ¿Estamos siendo fieles al corazón de Dios, a la visión de Dios, de ir a las naciones y hacer discípulos hasta lo último de la tierra? ¿Estamos siendo fieles con lo poquito? ¿Estamos siendo fieles solamente con la nómina, pero no con otros ingresos que tenemos? ¿Estamos siendo fieles a Dios? ¿Conocemos su corazón? ¿Entendemos que Él es el dueño de todo? ¿O todavía sigo creyendo que es mi dinero y por eso me lo gasto como yo quiero? Y no creemos que Dios es el dueño y yo soy un mayordomo, un administrador. Me debo a mi Señor. Me debo a mi Señor. Los años de vida que Dios nos ha dado, los talentos, la fuerza, las habilidades, capacidades, las ha puesto Dios en ti. Dios te creó de esa manera. Dios puso en ti esas facultades. Lo mejor que puedes hacer es usarlas para glorificarle a Él, para que su reino crezca, para que Él venga lo antes posible, para que Él sea glorificado, para que cuando otros vean tu vida puedan decir: algo tienes y yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero esa paz que tú tienes, yo quiero ese gozo que tú tienes. Veo que te han echado del trabajo, pero estás contento. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Tú estás loco o qué? Yo me iría a emborrachar, yo iría a algo. Quiero un escape para mi alma. No, estoy contento porque yo sé que los que temen a Dios no les falta nada. Y va a ser la ocasión para que tú testifiques de Cristo y para que los que te conocen puedan conocer al Dios de tu vida y puedan entender que no eres tú, sino Dios en ti.